¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Muchas gracias. Igualmente, un gusto la comunicación desde el otro lado. ¿Cómo está Chile en este momento, Nicolás? Bueno, en este momento, a las puertas de ya la asunción del nuevo gobierno, Ujú. así que con expectativas, con procesos de cambio, pero bueno, también confiados de que se pueda seguir con paz y con firmeza todo el camino de cambio que se está viendo, tanto con el nuevo gobierno como también con la Asamblea Constituyente, ¿no? Totalmente, hay mucha expectativa, no solo allí en Chile, sino también a nivel mundial, ¿no? También nosotros desde Argentina estamos a la expectativa, como decías vos, de la asunción en el día de mañana. Por eso también nos comunicábamos con vos para que nos hables un poco de esta pregunta que te hacías o que te haces. ¿A los religiosos les conviene un Estado laico en la nueva Constitución de Chile? Contanos un poco. Sí, sin duda, bueno, primero la Constitución actual, más allá de que reconoce el tema de la libertad religiosa, aún no establece que es un Estado laico, ¿no? Entonces hay reconocimiento de la libertad de profesar o no profesar, o cambiar o dejar de religión, pero no se establece un Estado laico, es decir, una división entre Iglesia y Estado desde la Constitución, con lo cual, bueno, vemos diversos grupos y hay distintos sectores, tanto del mundo religioso como de la sociedad civil, que insisten en la necesidad de establecer este principio fundamental, que es un principio democrático básico, pero también que permite el funcionamiento del Estado y de un ambiente más plural, ¿no? Y acá, con respecto a lo que planteabas, justamente hay como tensiones en el en sectores religiosos. Por un lado, Claro. hay quienes plantean que hablar de Estado laico es hablar de un Estado ateo, de un Estado que va a perseguir a las religiones, o de un Estado que va a poner en segunda categoría a las religiones, pero también vemos aquellos y aquellas que planteamos que no, un Estado laico separa Iglesia y Estado precisamente para visibilizar la pluralidad de experiencias, la pluralidad de identidades religiosas y de creencias que habitan un territorio. Por eso un Estado laico siempre conviene y siempre promueve una visión mucho más diversa de lo religioso y en el marco de un ambiente de convivencia democrática, ¿no? Bien, a ver, Nicolás, lo que puedo entender también es que actualmente la Constitución de Chile promueve la libertad religiosa, pero no proclama su carácter laico, por decirlo de una manera. ¿Lo comprendí bien? Exactamente, o sea, Chile de alguna manera es un país laico. A principios del siglo XX de alguna manera se estipula la división entre Iglesia y Estado, sin duda, pero no se habla de Estado laico en la propia Constitución, ¿no? Entonces, Okay. más allá de que formalmente hay una división entre Estado e Iglesia, en el ámbito político, al no haber un principio regulador en tanto sistema constitucional como también legal, ahí se producen muchas tensiones. Entonces, por ejemplo, en Chile podemos ver leyes que benefician incluso a las iglesias o a las iglesias cristianas en términos, por ejemplo, de educación religiosa en las escuelas. Aquí en Chile hay educación religiosa, no obligatoria, pero la hay. Entonces, por ejemplo, vemos como un punto algunas tensiones que se provocan al no haber constitucionalmente y legalmente un principio de laicidad con la fuerza que corresponde, ¿no? Bien, bueno, teniendo en cuenta todos los cambios, Nicolás, que hubo en Chile y que van a haber también y lo que va a suceder en el día de mañana, ¿cree que con diálogo también y con el futuro se puedan entrelazar, por decirlo de una manera, o llegar a un objetivo de unir, ¿no?, las diferentes identidades, como hay en todos los países, entre lo religioso, lo social, la identidad de género también, ¿no? Con todo, ¿se podrá unir todo? Sí, yo creo que sí, se puede. Obviamente para ello hay que hacer todo un proceso de cambio de cómo entendemos el campo religioso, ¿no? Hay una tendencia a pensar de que, bueno, a veces el campo de las religiones, el campo de las iglesias es inherentemente resistente a todo lo que son los derechos humanos, a las diversidades sexuales, al tema de los derechos sexuales y reproductivos, pero
precisamente lo que necesitamos es comprender que el campo religioso es mucho más plural, que a pesar de que hay voces que se oponen a estos elementos, que son voces a veces más institucionales, hay un montón de grupos, sectores, comunidades en el campo religioso que apoyan estas agendas, que se movilizan precisamente para promover los derechos humanos, y justamente para que haya un marco de convivencia necesitamos visibilizar estas diversas voces y también, nuevamente, un espacio de un Estado laico y de un Estado que incluso se focalice en el principio democrático del pluralismo religioso y de su diversidad, va a facilitar una instancia de diálogo para poder acompañar desde las espiritualidades y las creencias estas agendas que son fundamentales tanto para Chile como para los distintos países de América Latina hoy. Bien, bien. Es muy interesante, Nicolás, todo lo que nos estás contando y esto, ¿no? De cómo a los religiosos les conviene un Estado laico en esta nueva Constitución. Vamos a estar atentos, obviamente que nos gustaría charlar mucho más. Fue un poco escueto, pero bueno, estamos ahora en breve a la tanda, pero si vos nos permitís, o en el día de mañana o la semana que viene, poder hablar de todo lo que va sucediendo en Chile, si te parece. Por supuesto, desde ya te agradezco este tiempo de diálogo y aquí a disposición para seguir esta conversación, así que muchas gracias. Muchísimas gracias y por darnos este principio de información también que nos interesa y les interesa no solo a Chile, sino también a nosotros los argentinos y también, por supuesto, a los neuquinos. Muchas gracias, Nicolás. Gracias a vos y a ustedes. Gracias por tu tiempo.